Ya, ahora sí. Y si alcanza el tiempo, vamos a hacer un ejercicio de un examen pasado también que tiene que ver con backtracking, que he visto que les dio como una introducción. A ver esto de frases. Tiene que ver con strings. Esto creo que es muy facilito. Esto tiene que ver con números. Por si acaso esto estaba en el Classroom, en la sección de material de exámenes pasados. Podemos hacer este. Ya puntúa como 30 puntos. Y otra vez analicemos cómo abordar el problema. Nos dice que hagamos los métodos recursivos para que, dados dos números que son enteros y de paso son positivos, calculemos el número de dígitos que emparejan, dice. Dos dígitos se emparejan cuando son iguales y se hallan en la misma posición relativa a la unidad. Por ejemplo, considerando estos dos números, la respuesta que tenemos que devolver es un 3. Hay tres pares de dígitos que emparejan. Si ya hicieron este ejercicio o un ejercicio igual, me dicen para que pasemos a otro. Voy a acercarlo. Aquí se nota los números que emparejan. El 0 no empareja con el 4. Este sí empareja. Y el contador aumenta en 1. ¿no? Este también empareja. El contador aumenta en 2. Y por último este empareja. El contador aumenta en 3. Y después de acá ya deja de buscar. O sea, después del 4 con el 7 deja de buscar. Te retorna tu contador. A ver, nos dan dos números de entrada. 2, 3, 2, 7, 5, 0. Este que sea num 1. Y el num 2, el otro. 7, 2, 1, 2, 1, 5, 4. El mayor problema creo que sería sacar dígitos y compararlos, nada más, recorriendo todo esto. No recorriendo ambos números. Y sí o sí parar cuando este ya sea un 0. ¿Y por qué no seguir comparando? Por ejemplo, si ponemos más ceros y seguimos comparando con los ceros de acá, podría ser válido a menos que acá tengamos, por ejemplo, un 1, 0. ¿no? Y acá tengamos un 0 y siga comparando así, nos daría un dato erróneo. A ver, nuestro caso base sería cuando uno de los dos ya se acaba. ¿no? Por ejemplo, si num1 o num2 son 0, entonces retornamos, a ver, sí, retornamos el contador, no el contador que está encargando de contar cuáles son los... Creo que no activó mi micro. ¿Está bien? Sí, estoy grabando. Gracias por hacerme acordar. Ayer me he olvidado, ¿no? Sí, estoy grabando. Ahora el caso recursivo, ¿no? El si no o el else, sería cuando sí que tenemos números, o sea, ninguno de estos son ceros. Entonces sacamos un dígito, ¿no? Dígito 1 va a ser igual a un 1 módulo 10. El módulo 10 es para sacar un dígito. En este caso sacaría el 0. Lo voy a hacer con otro color a ver si puedo. Uy, qué grueso. Ya. Ahora sacamos otro dígito, el dígito 2. Y sería del número 2 también, que sería el 4. Y preguntamos si dígito 1 es igual a dígito 2. Entonces si son iguales,
el contador más más. Si no, pues no hacemos nada, solamente preguntamos. Pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir comparando los siguientes. Entonces hacemos nuestra llamada recursiva, ¿no? Imaginemos que nuestra función se llama f y le pasamos el número 1 dividido entre 10 y el número 2 dividido entre 10. Y de paso más podríamos tener una variable en los parámetros que simboliza al contador. Sí, o sea, la lógica ya está acá. Si falta algo lo podemos aumentar. Voy a crear una clase que se llame exámenes, examen pasado. Ya. A ver, ¿cómo podría llamarlo? Public boolean. Ah, no, tenemos que devolverle el contador. Public int números parejos. Ya. Recibimos dos números de entrada, int num1, int num2. Tenemos una variable contador que puede inicializar en 0 tal vez, ahorita lo vemos. Preguntamos primero si num1 es igual a 0 o num2 es igual a 0. Retornamos al contador, ¿no? Para esto tal vez podríamos tener una variable auxiliar que esté en el parámetro, no, o directamente aquí inicializarlo contador igual a 0, y acá lo dejamos así. Yo creo que lo voy a dejar así. Podrían utilizar ustedes una variable auxiliar acá, así, int contador, y cuando llegue en este caso podrían ustedes hacer un return count así, o la respuesta es igual a count o algo así, que también estaría correcto. Aquí preguntamos, nos sacamos el dígito int, dígito 1 es igual a num1 módulo 10, dígito 2 es igual a num2 módulo 10. Si el dígito 1 es igual al dígito 2, entonces la variable contador va a ser igual a, o sea, incrementamos en 1, ¿no? Pero recursivamente, ¿cómo podríamos incrementar? Podríamos decir 1 más los siguientes, ¿no? O sea, los siguientes que me devuelva mi método recursivo, pero le mandamos el num1 dividido entre 10 y el num2 dividido entre 10. Esto lo voy a borrar, nada más. Y si no, hacemos esto pero sin incrementar en 1. Tenemos que evaluar los demás, nada más. Creo que con eso ya se resuelve el problema. Parejos, ¿qué? Parejos. Aquí también. Ya. Sí, ya está. O sea, sigue esta lógica. Este contador más se podría utilizar si ustedes están usando un parámetro auxiliar en su método. A ver. O si lo quieren hacer directamente, podrían aplicar esto, ¿no? Aumentamos en 1 y lo que nos devuelva nuestra llamada recursiva lo incrementamos. Creo que con eso funciona. Lo podemos probar. Y ya lo probaremos ahorita, que siempre. Por algo está mal. 6, 5, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 7, 5, 0. El otro es 2, 2, 1, 5, 4, 3. Sí, está bien. Está correcto.
Seguimos haciendo. Veo que hay un comentario. No sé. Esto es casi igual. Solo estoy utilizando números primos. Pero ya, lo podemos aportar. Y de paso más utilizar su método que les dio el ingeniero. Escribe el o los métodos recursivos para dado dos números enteros positivos. Responde indicando el número de dígitos que tienen diferencia prima, dice. Ya, está bien. Dos dígitos tienen diferencia prima cuando el valor absoluto, por si acaso este valor absoluto hace que dos números se vuelvan positivos. No es como el ABS. Si le das un menos 2, creo que ayer lo expliqué, esto te devuelve un 2. Si le das un número positivo con un 2, igual te devuelve un 2. Te dice que el valor absoluto de la diferencia de dos dígitos es un número primo. Los dígitos que se consideran deben estar en la misma posición. Como el anterior ejercicio que hemos evaluado, es casi lo mismo, tiene casi la misma lógica. ¿Qué más te dice? Aquí te da un ejemplo, te da un número, te da otro número y te dice la respuesta es 3, porque solo hay 3 dígitos cuya diferencia sí es un número primo. El 2, por ejemplo, acá recorre así. Chas. Ya, creo que hemos hecho mal el anterior. No, aquí por ejemplo, lo medio que lo rellena con ceros. Pero a ver, analicemos. Esto, la diferencia 0 menos 4 nos da 4, no la diferencia absoluta. Esto nos da 0, 6, 0, 2. El 2 sí es un número primo, entonces lo considera, ¿no? El contador incrementa. Cont más. 0, 4 menos 7, o sea, la diferencia es absoluta. El número positivo sería 3. El 3 sí es un número primo, el contador incrementa. 5 menos 0 es 5, el contador también incrementa. Y aquí 6 menos 0 es 6, el contador no incrementa. Creo que así lo maneja. No es como el anterior, ¿verdad? Aunque no debería considerarse esto. No debería hacerse esto. Porque qué tal si tenías este caso, ¿no? Si tenías 7, 0. Bueno, en el anterior sí, esto sí podía generarte problemas. No seguir comparando 0 con ceros. Pero como acá es solo la diferencia entre primos, podemos dejarlo así. Bajo la misma lógica. De hecho, no creo que no necesito explicar. Lo puedo hacer casi copiando el método de arriba. Public int cant div primos. No sé cómo llamarlo. Los mismos parámetros. Recibimos un número 1, recibimos un número 2, inicializamos, preguntamos. Acá tendríamos que ver de esta manera. En vez de preguntar si uno es 0 y el otro es 0, tendríamos que preguntar que ambos sean ceros. Si ambos son ceros, ya no tienes que comparar nada con nada, y entonces el contador es igual a 0. No, la diferencia no va a ser mínima. O sea, la diferencia de 0 menos 0 no es un número primo, a eso me refiero. Lo mismo, de acá, sacamos los dígitos para compararlos. Y acá, pero en vez de decir que son iguales, tendríamos que preguntar si su diferencia es igual. Int diferencia absoluta es igual mat.abs de dígito 1 menos dígito 2. Si es primo esta diferencia, diff abs,
no es igual a true, aunque es un poco ambiguo, lo puedo dejar así. Si esto me responde true, va a entrar acá. Si es primo esta diferencia, entonces contador es igual a 1 más los siguientes evaluados. Acá siempre apuntando al caso base, ¿no? Siempre tratando de llegar a esto para terminar, si no se encicla, tengan cuidado con eso. Hay diferentes formas de ir hacia el caso base. Podríamos reducir en 1, por ejemplo, o reducir en 10, pero eso estaría mal. Reducimos en un dígito. Si no es primo, hacemos lo mismo que en el anterior, es muy similar. Solo que no tenemos que incrementar en 1 porque no lo es. Retornamos el contador y ya está. Ahora hacemos nuestro método es primo, int, y el método es primo me voy a copiar el que tiene la ingeniera. No, si mal no recuerdo, recibía un número, int n. Ah, no, tendría que ser esto, boolean. Boolean respuesta, creo que es falso. Sí. Tenemos que contar, la ingeniera cuenta los divisores de esto, ¿no? Contar divisores. Si los divisores son del n, si son exactamente 2, entonces la respuesta es true. No es la manera más óptima de verificar si un número es primo, pero funciona, al menos para números no tan grandes. Y que hacemos el contar divisores. Private int contar con divisores. Acá recibimos un n. Sí, nada más. De hecho, lo podríamos inicializar esto directamente en 1. Perdón, una preguntita. ¿Sí? Dime nomás. Como la diferencia máxima puede ser 9, no simplemente haríamos un if de los dígitos que son primos del 1 al 9. Ah, sí, muy buena. Muy buena, ¿eh? Muy buena observación. Escribí tu nombre, esa sí es una muy buena observación, no me he dado cuenta. Por ejemplo, de acá, su diferencia máxima sería 9, porque cada dígito va a ir del 0 hasta el 9. A ver, 0, 1, 8, 9. Su diferencia máxima sí va a ser 9. Entonces directamente, para no perder tiempo y recursos, podríamos acá directamente en este método es primo retornarle si n es igual a 2, o si n es igual a 3, o si n es igual a 5, o si n es igual a 7. Creo que ya está. Sí, son los únicos primos. Sí, está todo bien. Y con esto ya funcionaría. Hacemos la prueba por si acaso. 6, 5, 4, 2, 3, 2, 7, 5, 0. El otro creo que era lo mismo que el anterior, efectivamente. 3. Funciona, está muy bien. Ahora, para no hacerlo monótono, el siguiente era creo que lo mismo. Ah, no. Sí, o sea, esto es lo mismo, creo que esto era para otra fila. Pero a ver, ¿a quién ahora tenemos? Te pide encontrar la combinación máxima perfecta de los dos primeros. La combinación máxima perfecta se obtiene utilizando el dígito más grande de los dos números y componiéndolos para formar otro número. Lo voy a plantear y ustedes lo hacen. Si no hay dígito más grande, entonces se considera su diferencia. Los dígitos se consideran en cada comparación.
se hallan en la misma posición relativa a la unidad, ¿ok? Es igual que el anterior. Te dan los dos números, el ejemplo mismo, y te dice la respuesta es este número grandote. Y aquí te da su diferencia. Siempre pone el número mayor, y si son iguales, pone la diferencia. O sea, 0 directamente. Acá es 0, por ejemplo. En 7 y 1 su mayor es 7. En 2 y 2, 0. 3, 2, 3. Digo 3, 1, 3. 2 y 2, 0. 7 y 4, 7 directamente, ¿no? Acá. Y para estos dos, simplemente lo pone del otro número. Es como si compararas con un 0. ¿Cuál va a ser el mayor? El grande. Ahí sí no hay problema, como en el primero. Entonces voy a plantear. Tienes dos números, num1 y num2. ¿Cuál sería tu caso base? El mismo, ¿no? Cuando el número 1 y, ¿no? Este es el AND. Bueno, lo voy a poner como si fuera este. Si num1 es igual a 0, AND, ¿no? Este es el ampersand. Num2 sea igual a 0. Este es tu caso base. Cuando ambos son iguales a 0, ¿qué haces? Retornas... sí, o sea, tu contador o tu respuesta, tu variable respuesta, sería igual a 0. Nada más. Si no, el else. Cuando tienes más números por evaluar, sacas sus dígitos, ¿no? Dígito 1 es igual a num1 módulo 10 igual que el anterior. El dígito 2 es igual que el anterior. Y aquí evalúas. Podrías, sí, if, a ver, dígito 1 es mayor a dígito 2. Si es mayor, entonces tu respuesta va a ser igual a el dígito 1 por 10, creo que sería. A ver, ahorita lo analizamos. Ahora si sacamos este número, si lo multiplicamos por 10, va a ser 40. Y lo que quería hacer era sumar todo esto, no todo lo demás. Y acá se iría siempre multiplicando por 10 y al final quedaría un número al revés. En vez de tener 6, creo que 65 millones, tendría 40, 7, 0. ¿No? Que eso está mal. Entonces, en vez de multiplicar 10 al dígito, tendría que hacer mi función, ¿no? De esto reducido en 10, de num1 y num2 reducido en 10. Esto multiplicado por 10 y sumados el dígito mayor. Aquí hago un else if preguntando si el dígito 2 es mayor al dígito 1. Acá entonces sería lo mismo, ¿no? Mi función multiplicado por 10 más, pero acá se cambia, el dígito 2 sería porque es el mayor. Y finalmente solo sería evaluar un else. Esto sería la función multiplicado por 10 y sumado un 0, que en realidad ni tendrías que sumar. Solo sería esto. Y nada más. Creo que con eso se resuelve. Esto se los planteo. Pueden hacerlo ustedes mismos. Pueden tal vez encontrar algún error acá y resolverlo. Para practicar. Tienen que practicar, ese es mi consejo. Yo cuando aprendí, por ejemplo, funciones, el tema de funciones en intro a la programación, solo anotaba en mi cuaderno y no llegué a aprender bien hasta que hicimos en laboratorios, o sea, hasta que practiqué de verdad. Ahí sí recién entendí. Así que practiquen, chicos. Aquí hay exámenes pasados, hay por ejemplo, ¿dónde está? Ya no importa. Hay por ejemplo práctica, una práctica antigua así, para que estén practicando.
Podemos hacer uno de los strings. Más creo que era de esto. Para evaluar strings. Me dicen si mi internet está mal. ¿Sí? O si podemos hacer ejercicios de backtracking. El lunes es el examen y yo creo que eso nos va a dificultar más a todos, tal vez. El lunes de verdad es su examen. Si eso dijo hoy día la Mal. licenciada. Ok. Y hemos avanzado hasta backtracking. Sí, Ya. Ya, está bien. Ya, está bien. Si no hay más dudas sobre eso, si tienen algún ejercicio, lo pueden decir. Hagamos de backtracking, pero. A ver, aquí voy a buscar uno de backtracking. Vamos a hacer de backtracking. Creo que es lo que más complica, ¿no? Es lo que más da miedo. Ah, este está bonito. ¿Sí? Auxil, no sé si nos podría dar una breve definición antes de entrar a ejercicios, desde tu punto de vista del backtracking. Ya, ya. Déjame copiar esto y les doy una parte teórica. Creo que va a meter, ¿no? Les dijo que iba a meter parte teórica, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Por si acaso hemos hecho de caballos iría. Creo que es el caballo igual. Ah, sí, esto es un poquito diferente. He visto de sus caballos, pero te dice acá que su movimiento no es uno 2. Te dice, a ver. Ah, te da un movimiento que tienes que hacer. Que creo que está fácil. Pero vamos a ver. Lo voy a copiar y luego les voy a dar una definición. Si no hay otros, podemos hacer los otros. Si quieren más podemos pasar mañana, ya que mañana en la tarde o en la noche, ya que el lunes va a ser su examen. Creo que el lunes no voy a poder. ¿Qué dicen ustedes? sería bien, Ausi, por favor. En la noche estaría Las bien. dudas que vamos a ir teniendo yo creo el día ahí, que podemos plantear. Ya, ya, entonces mañana podemos hacer full backtracking. Ahorita sí va a alcanzar el tiempo también para hacer algunos ejercicios. Entonces mañana en la noche también. A ver, un momentito, estoy leyendo. Creo que sí, de verdad la ingeniera ha hecho esto, que es casi igualito. Solo que creo que esto es lo que hizo la ingeniera. Es casi lo mismo. No, pero te dice que les devuelvas las posiciones. Igual la ingeniera está devolviendo las posiciones en este problema. Las posiciones por las que pasa. Pero la única diferencia es que acá en vez de restar -2 y sumar +1, le restes esta diferencia en x. No hagas, le sumes, sí, le restes la diferencia en x y le sumes la diferencia en y. Esto para cada caso. ¿Han hecho ya del laberinto? Un laberinto, eso siempre se suele hacer como para introducirte y entender. Sí, sí. Ya. Hecho, no, bueno, nos hemos mostrado el código, creo. Nos hemos mostrado el código y así implementar, lo único que hemos implementado en código ha sido los caballos y Oh, ya, ya, está bien. A ver, mis consejos para el backtracking. Yo, la manera en la que aprendí backtracking es un poco confuso. Por ejemplo, cada uno tiene, ¿no?, su manera de aprender, pero la manera en la que me funcionó es haciendo pruebas de escritorio. Como si yo fuera la máquina, lo compilaba en papel, digamos, o alguna cosa que no entendía, sí hacía una prueba de escritorio. Por ejemplo, para estas cosas, hace muchas llamadas recursivas. Por ejemplo, aquí es una llamada recursiva y esto no va a acabar hasta que esto falle, ¿no? Hace una llamada recursiva y por el momento esto lo ignora. Lo ignora hasta que este movimiento esté en falso. Siempre va a ser una llamada recursiva. Esto está falso. La primera vez que va a estar falso, va a entrar acá. Y va a ser otra llamada recursiva. Y se extiende bien, muy enormemente, como un árbol. Por eso les dicen que es como una búsqueda, tipo búsqueda exhaustiva, o fuerza bruta, pero no tan bruta, ¿no? Una fuerza bruta elegante. A ver, voy a hacer lo teórico. O podemos pasar directamente al examen pasado,
que, que casi siempre tienen que ver con grillas. Siempre les suele poner con grillas, lo pueden hacer con grillas, aunque algunos lo hacen con arreglos. También, o sea, está correcto, hay varias maneras de ver el backtracking. Creo que sí, este ya no. Voy a buscar otro. Ah, este es medio confuso, está medio mal planteado, creo. No recuerdo. Acá no está. En este material de práctica más hay algunos ejercicios de backtracking. Dejen que cargue, por favor. No, rotar no es. No, no es. Por ejemplo, esto. Esto tiene que ya que ver con backtracking. Esto podríamos hacer. Creo que está más interesante. Su ejemplo más voy a copiar. Sí, está bien. A ver, planteemos esto primero. Ya más o menos así está. Buscando el nido especial están dos pajaritos. Pues dirás, ¿cuál es el problema? Y la respuesta es que estos pajaritos tienen requisitos muy exquisitos del lugar donde quieren vivir. Ellos son dos pajaritos de cuello azul y les gusta vivir en la zona que haya más pajaritos azules. Y por supuesto, siempre y cuando exista un nido libre. Para ello, la pajarita ha conseguido un plano de la ubicación de los nidos libres y los vecinos que circundan esos nidos. El plano es rectangular y en el que los nidos libres se especifican ahí con un carácter de este. Y la cualidad de los pajaritos con una letra, que es la inicial del color del pajarito vecino. Es decir, A especifica el color azul, el B al verde. Okidoki. ¿Qué más? Y así, debes considerar que no es posible que dos colores distintos sean explicados con la misma letra. Ya. Por ejemplo, un azul y amarillo no está. O sea, creo que amarillo no habría en este caso. Eso es creo que lo que nos quiere decir. Debes ayudar a estos pajaritos a hallar su nido perfecto. O casi perfecto. Acá te da una grilla o un tablero. Ok, aquí hay un nidito. Aquí hay un nido vacío. ¿Y sus vecinos cuáles son? Un azul, un verde. Creo que podría tener más espacio. Ahorita veamos. Los pajaritos con esta información han decidido irse a vivir al nido ubicado en la posición 1, 4. Que sería 1, 2, 3, 4. ¿O no? No, creo que sería esta. Esta es la posición 1, 4. 0, 1, 2, 3. No, esta es la posición. Esta sería la posición. Empezamos desde el 0, acuérdense. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. No, sí sería esto. Aunque debería ser esta en realidad. Ya.
ya que la comunidad de sus congéneres a los que puede llegar es mayor que con los otros nidos. En caso de que haya más de un nido que cumpla la condición, debes responder la ubicación del primer nido que hayas encontrado. Como habrás podido notar, los pajaritos, te dice, espera un nido. A los pajaritos les parece mejor vivir en la orilla de una zona de sus congéneres, si eso les da mayor posibilidad de relación con los de su clase que vivir al medio de los de su clase con un círculo social menor. Ah, ya entendí. Es que en resumidas cuentas, la pajarita quiere hacer mucha vida social. Ah, ya. La razón por la que elige esto, el 1,4, esta posición, es porque de esta manera puedes llegar a más pajaritos, ¿no? Vean cómo se expande. Wow, es mucho. Son muchos. Son muchos azules. Que por ejemplo con este, que también debería darte la misma cantidad, ¿no? O sea, vas por acá y vas por acá. Creo que, porque no nos está diciendo una forma en la que puedan moverse. O sea, creo que te da la libertad. O tal vez que no vayas en diagonal. No, igual te debería dar la misma. Sí. Perdón, ¿no serían tus vecinos inmediatos nomás? Vecinos inmediatos. En el caso, pero de que sea vecinos inmediatos, creo que debería elegir este, porque tiene a su vecino inmediato, sería este, o ¿cómo te refieres vecino inmediato? Ahí donde hay puro Sí, solo circundantes, eso me... Tipo así. ¿Alguien más quiso hablar? Donde hay Claro, o sea, tienes 8 posibilidades, ¿no? mm, Por cada asterisco tienes 8 posibilidades, al menos de que estés en el borde tienes menos posibilidades. ya, te refieres a esto, ¿no? Tienes un asterisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Solo esta evaluación. En este caso, a ver, 1, Sí, algo 2, así. 3, 4, 5. Solo tendría un vecino. Un vecino. En este caso, solo tendría 1, 2, 3 vecinos. Y debería tal vez elegir a este. Para este caso, tendría 1, 2. Sí. En este caso, tendría más vecinos. ¿Sí? no sería ese el óptimo, donde, bueno, para le gusta vivir con de su clase y ahí estaría con más espacio. ¿Cómo? No escuché tu micro. Por favor, ¿puedes repetir? Eh, Primero, a ver, identificar la salida. La salida es buscar el nido óptimo, ¿verdad? O, bueno, es lo que entendí. Sí, un nido. A ver, dice acá. A ver. Ya. A ver, vamos a analizar. A ver, dice que estos dos pajaritos cuello azul les gusta vivir en la zona que haya más pajaritos azules. Y por supuesto siempre y cuando exista un nido libre en esa zona. Para ello la pajarita ha conseguido un plano de lindos libres y los vecinos que circundan a ellos. ¿Sí? Y te dice esto. Te dice los pajaritos que hay. Por ejemplo, puede ver, los A significan azules, los B significan verdes. Debes considerar que no es posible que dos colores distintos sean explicados con la misma letra. Sí, eso ya está. Nada más, o sea, no nos dicen, no nos especifican los movimientos que podríamos hacer. Acá simplemente nos dice, los pajaritos con esta información han decidido irse al nido total, ya que la comunidad de sus congéneres a los que puede llegar es mayor que con los otros nidos. En caso de que haya más de un nido que cumpla la condición, debes responder la ubicación del primer nido que hayas encontrado. Ah, ya, la ubicación del primer nido que hayas encontrado. Para este caso, no sé si está bien, creo que puede recorrer todo esto que con esa cosa.
el otro también podría recorrer todo eso. Este, de hecho, también podría recorrer todo eso, pero lo primero que hemos encontrado, según, podría ser esto. Eso es lo que yo estoy viendo, es un planteamiento. Esto nos va a tomar en cuenta. A ver estos, a ver de esto cómo podría ser. Creo que incluso este sería mayor. A ver, Sí, acá es una ubicación, ¿verdad? Es donde está el pajarito. Y la salida es el primer nido que encuentras, ¿verdad? sí. Es el primer nido que encuentres estando por la faz. Y creo que eso es eso. El primer nido que encuentra. Sí, sí, ¿verdad? Porque te dice, mira, a ver, debes responder la ubicación del primer nido que hayas encontrado. Ah, sí, pero te Y ahí dice, terminaría, ahí sería nuestro caso. no, te dice, pero acá tienes que tener cuidado con eso. Es una buena observación, pero tienes que tener cuidado con esto. Dice, en caso de que hayas encontrado más de un nido. O sea, de que en caso de que hayas encontrado más de un nido, te está diciendo, hay varias posibilidades. Hay varios posibles. Y puede haber uno que sea la misma cantidad de vecinos a los que puedas llegar con este. Tienes que hacer una búsqueda exhaustiva casi. Eso es lo que te quiere decir. Y creo que no podrías terminar solo con encontrar un primer nido porque, por ejemplo, puede que esté acá el nido que tiene más vecinos. A ver. Ya. Acá hay el 16 por 2 más 3 más 5. Acá hay acá hay 15 más 6 más 4 más 10. Sí, creo que este es el mayor, ¿verdad? O sea, creo que sí está bien. O sea, no, le estoy intentando dar una lógica. Sería más exhaustivo la búsqueda. Porque, por ejemplo, acá sí hay 40 en total. En este de abajo, que parece que es el que podría rivalizarle, solamente hay 35. Y sería una búsqueda, sería como una caminata. No sería, simplemente sería dar pasos. Encuentras un vecino azul y tienes que dar pasos. Como si fuera un laberinto. Acá, 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 acá. Y marcar, ¿no? Los que ya has visitado. Creo que estaría bien. Es un poco largo, incluso el planteamiento es largo porque aparte de recorrer, bueno, no, creo que el problema radica en esto, ¿no? Contar la cantidad de tus vecinos azules a los que puedes llegar. Creo que solamente ese sería su planteamiento. Porque si no, lo demás, o sea, para recorrer tu tablero podrías hacer un simple simulación de foro anidado, pero con recursividad. Entonces, antes de que termine la clase, voy a darles tipo la teoría de backtracking, lo que yo considero, y luego hacemos esto, si nos da tiempo. Y lo podemos terminar el domingo. Que creo que es lo que más quieren, ¿no? Backtracking. Podría hacer otros problemas que tengan dudas. Si tienen dudas sobre otros problemas, me dicen nomás. Y hacemos esos. A ver. Backtracking. El backtracking les dije que era como una búsqueda exhaustiva. Una búsqueda exhaustiva. Entre comillas exhaustiva, porque es una búsqueda completa. De acá, por ejemplo, ¿cómo tú podrías saber la cantidad de vecinos a los que puede llegar? Sin tener que examinar con un force, ¿no? Porque es un poquito diferente. Aunque que tal vez se podría hacer, pero no es la manera correcta. Partes de una posición
y vas examinando estos lados. O sea, partes de esta posición, por ejemplo, y vas examinando todos tus posibles movimientos. Y así. Pero no solamente es una búsqueda exhaustiva se podría hacer con force, ¿no? Asiste a esta búsqueda exhaustiva de manera sistemática, ¿no? Es sistemático. Y aplica obviamente recursividad. A ver, es ideal, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que esto es backtracking? Cuando piensas que cuando piensas que tienes que buscar todas las soluciones posibles. Algo de ejemplo también, la combinatoria, la combinación de números, ¿sí? También tiene que ver con backtracking. ¿Por qué? Todas las posibles soluciones. También el power set, el conjunto clausura, tiene que ver con esto. Ideal para problemas donde te pidan o tengas que ver todas las soluciones posibles. Ya está. A ver, algo más. Bueno, sí hay más. El backtracking, por ejemplo, te permite controlar de manera efectiva los caminos por los que estás pasando. A ver, en un laberinto, se los pongo así, que es lo más fácil. O incluso en el de los caballos, directamente en el de los caballos. Si tú no pones este visitado igual a true, la ingeniera, me imagino que ya les dijo, se van a enciclar y les va a dar directamente Stack Overflow. Tienes que controlar de manera efectiva los caminos por los que estás caminando, o sea, tus caminos de búsqueda, de tal manera de que no presentes ciclos. O sea, no tienes que enciclarte en un dato, tienes que controlar bien eso, de que estás, por ejemplo, marcando bien. Generalmente todos son así. Ay, ¿qué es esto? Solo pones tu marcado, no siempre tiene que ser de booleans, podrías ponerlo en el tablero mismo, ¿no? Sí, podrías ponerlo directamente en el tablero, tu marcado. ¿Por qué? Vas a hacer aquí muchas llamadas recursivas. Aquí debe haber muchísimas, se extiende. A ver, se los pongo para analizar. Por ejemplo, aquí hace el primer llamado, ¿no? Vas a una posición hacia abajo y una posición hacia la derecha. Otra vez llamas, ¿no? Esa es una llamada recursiva. Imagínense que esto es una llamada recursiva. Y acá haces otra vez una llamada hacia la derecha, así, el mismo paso, hasta que llegas al final. Este es tu final, por ejemplo. Intentas ir hacia allá, ya no te va a dejar. Intentas ir hacia allá, no te va a dejar. ¿Qué pasa cuando terminas esto? Analizas de esta llamada recursiva, analizas su otro camino. No te va a dejar. ¿Qué va a pasar? Vas a analizar otro camino. No te va a dejar. Digamos que solo son 4 movimientos o 5. No te va a dejar esto, entonces ya has analizado todos los caminos de acá, regresas, haces un back. Entonces esto le tiene que analizar las otras posibilidades. No analiza el otro camino. Y este camino a su vez analiza sus posibles caminos. Y así se va extendiendo. Y regresas hacia atrás porque, digamos, no has encontrado la solución o ya has visto una manera de solución pero quieres encontrar las demás. Entonces va a ser lo mismo. Bueno, ni siquiera sería hacia atrás, tan atrás, ¿no ve? De aquí saldría otro hijo. Y se vería así. Así más o menos. Son las llamadas recursivas que hace este backtracking. Y son muchas. ¿Cómo tú controlas, por ejemplo, de que no te vas a enciclar? Aquí fácilmente te podrías enciclar en esta posición. Creo que en esta. Y repetiré esto muchas veces. Ir hacia allá, intentar ir hacia allá. No como por ejemplo tú dices, aquí ya he terminado, ¿no? Aquí por ejemplo, como tú dices que esto ya ha analizado todas sus formas posibles.
porque esto ya está visitado, esto ya está visitado, esto ya visitado, y aparte de que está visitado, se sale del tablero. No es una posición válida a la que ir. Por eso te permite, ¿no? Aunque en realidad tú eres el que hace eso, te permite controlar los caminos de búsqueda. Porque tú podrías hacer una condición también ahí para que no busque caminos especiales. Por ejemplo, aquí podría encontrarse con si fuera, en vez de un tablero, si fuera esta matriz de caracteres, podrías encontrarte, no sé, tal vez con un carácter que se llame C, que significa lo que sea, que te indique que ya no busques por todo este lugar. Entonces no lo busques, no controlas tus caminos de búsqueda, entre comillas. A ver, ¿qué más? A ver. Sí, creo que es todo. Sí, no sé qué más decir del backtracking. O sea, sus características son estas. Cada vez que vean, por ejemplo, una búsqueda, que tengas que hacer un ejercicio donde tengas que ver las soluciones posibles, pensar en el backtracking. Acuérdate siempre del marcado. El marcado. Por ejemplo, en esta posición, este es el marcado. Se está marcando para no visitar esa posición de nuevo. ¿De acuerdo? Y los demás son solo llamadas recursivas. Ahora sí, con todo eso, hagamos esto. Si no entienden, por ejemplo, la lógica de esto, yo les recomiendo que... Bueno, es más fácil con el laberinto, pero les recomiendo que se hagan una matriz de 8×8, ¿no? Como si fuera un tablerito, para los que les está costando entender. Y se hagan una especie de prueba de escritorio. Imagínense que esto tiene 8. Por ejemplo, tal vez inicialices acá y vas así, ¿no? Y te marcas acá. O sea, todo lo que está pasando acá lo pongas en tu papel. Acá no puede ir, entonces sería ir acá, creo. Ir así, bueno, no. Una vez que va acá, otra vez hace el mismo camino, ¿no? Va hacia abajo, otra vez intenta ir hacia abajo, no puede, entonces va así. Más o menos, ¿no? Háganse más o menos cómo funciona el recorrido. Con este tipo de pruebas yo es que aprendí cómo es que en realidad funciona el backtracking. Cuándo deja de hacer los movimientos y cómo es que se empieza a devolver esta información. Pero ahora sí, al problema. Al problema en sí mismo. Pajaritos. Hay un comentario de una pregunta, creo que. Ah, ya, gracias, no lo escuché. Como quien dice, el primer movimiento hacia un árbol con la recursividad posible se comienza y así se sigue. Exacto. Sí, hacia un árbol de posibilidades o hacia un árbol de llamadas recursivas. Esto, por ejemplo, sí se considera un árbol. Ya lo van a ver cuando lleguen al tema de estructuras de datos. Para no perder tiempo no voy a hacer del tablero, solamente voy a hacer directamente el método. Public int contar vecinos. Esto va a ser solo un método secundario. El método principal debería ser la posición a la que vas a ir. Ya. A ver, esto por el momento me va a retornar 0. Imagínense que está contando los vecinos de manera correcta. Nosotros tenemos que devolverle su ubicación, ¿no? O sea, un par de números o un punto.
podríamos utilizar directamente la clase point. No, a ver, public point de Java, lugar donde anidar. Creo que no va a compilar. Import java útil, no sé si está acá en esta librería. Sí, no está en la librería, no importa. Hacemos nuestra clase point, luego lo veo. Public class punto, no coordenada, como directamente como la ingeniera lo puso. Coordenada. Tiene un int x, tiene un int y, tiene un constructor que recibe un int x, un int y. Listo. Sí, creo que está bien, sí. Si nos falta algo en esta clase lo ponemos más. Public coordenada. Sí, también podríamos poner un toString para que lo imprima bien. Public string toString return el paréntesis más el x más una coma más la y más el otro paréntesis de cierre con lugar donde anidar. Para esto tendríamos que verificar dónde está, verificar primero, encontrar los nidos vacíos, o sea, encontrar, hacer un camino y encontrar los asteriscos. Para eso podríamos tal vez utilizar como si recorriéramos una matriz, ¿no ve? Un recorrido de una matriz normal, simplecita, sin backtracking. Pero creo que estaría bien utilizar backtracking. A ver, no sé si está bien. No, ¿saben qué? Utilicemos backtracking acá para contar los vecinos a donde puedes llegar. Y para buscar estos asteriscos utilizamos un recorrido de una matriz. Y para eso nos tenemos que sobrecargar. Vamos a recibir una matriz de caracteres que simule este vecindario o lo que sea, que lo voy a llamar mapa, y nos llamamos, ¿no? Return lugar donde anidar. Le enviamos el mapa, le enviamos el 0,0. Public coordenada lugar donde anidar, char mapa int i int j. Coordenada res return res. Mientras que i sea menor a mapa.length, mientras que j sea menor a mapa en la posición 0 punto length. Ya. Aquí la respuesta sería igual al lugar donde anidar del mapa. El i se queda y el j aumenta en 1. Si es menor, o sea, si ya se pasa el j, entonces tengo que aumentar el i en 1. I más 1 y la j tiene que inicializar en 0. Ya, así hacemos el recorrido de una matriz. Si no va a ser
la respuesta directamente le devolvemos un nulo. Sí, le devolvemos un nulo, así no encontró, digamos, no encontró. Si ha recorrido toda nuestra matriz y no ha encontrado un carácter de asterisco, significa que no ha encontrado ningún nido. Podría responder nulo, podría estar correcto. Acá tenemos que evaluar, ¿no? Antes de empezar a recorrer podríamos, por ejemplo, evaluar aquí. Si mapa en la posición I y en la posición J es igual al carácter de asterisco, tenemos que contar los vecinos. Pero esto, ¿dónde lo guardamos? Podríamos tener, por ejemplo, acá un parámetro auxiliar que sea la cantidad de vecinos, que también se inicializaría en cero. Aquí podríamos poner int veci int temporal va a ser igual a contar vecinos. Le enviamos el mapa. Bueno, por el momento no, bueno, sí tenemos que enviar el mapa y nuestra posición en la que nos encontramos, ¿no? Esto va a recibir una matriz de caracteres, va a recibir un int i y un int j. Y aquí volvemos a preguntar si el temporal es mayor a los vecinos que tenemos, ¿no? Que están en nuestro parámetro, me refiero a esto. Entonces se actualiza, ¿no? Ve si es igual a temporal. Sí, nada más. Si no, pues no importa. Una cosa más. Si es mayor, no solo activamos eso, sino que la respuesta se va a inicializar. Es new coordenada de i, j. Ya está. Ahora, ¿por qué me está dando este error? Sí, no estoy poniendo su parámetro, ¿no? Tenemos que enviarle acá siempre el veci. Veci. Listo, ya está. O sea, va a compilar, no hay ningún problema. Esto no es backtracking, solo es un recorrido de una matriz. Este sí es backtracking, este sí es el más interesante. Interés, lo inicializamos en 0 para no problemas. Es casi como el tablero, incluso creo que podría casi copiarme. Es válido, va a ser un método que me va a verificar si la posición en i y en j está correcta, ¿no? Le enviamos el mapa, le enviamos i y le enviamos j. ¿Por qué hago esto? Para no salirme de mi tablero, porque en algún momento tal vez yo me salga, posiblemente, es lo más probable. Siempre se suele empezar por acá. Public boolean es válido. Acá pues vamos a tener lo mismo que esto. Return i mayor igual a 0 y menor a mapa.length, y además j mayor igual a 0 y j menor a mapa en la posición 0.length. Ya está. If, ¿qué pondríamos acá? Esto es para indicarles que casi todos los ejercicios de backtracking, casi todos son iguales. Tendremos que ver los lugares que hemos visitado, o tenemos que ver los lugares a los que ya no podemos ir. O sea, ¿cómo podríamos acá entrar para nuestro problema, acondicionarlo eso? Se me ocurre poner si mapa en la posición i y j es igual a azul, entonces yo puedo seguir haciendo cosas. No es como esto.
Si es distinto de visitado, o sea, si yo no lo he visitado, yo puedo seguir avanzando. Si yo tengo un azul vecino, yo puedo seguir buscando vecinos azules. Acá lo mismo, lo podríamos marcar. Mapa en la posición I, J es igual a, ¿cómo lo podríamos marcar? Tal vez con un C. Y acá tener una posición, una M de marcado lo vamos a poner, o tal vez este guión. Y acá aparte de esto, tenemos que verificar mapa en la posición I, J sea distinto de este carácter con el que estoy marcando. Y ahora sí, yo me muevo. Contar, res es igual a contar vecinos de mapa de I más 1, J más 1. Y esto 8 veces. Ya. De J menos 1, J más 1. Ya. Ya. A ver, me estoy confundiendo de las posiciones. Voy a hacer aquí un tablerito pequeño para hacer las posiciones a las que debo ir. Si esto es I, J, para ir hacia acá sería I más 1, J más 1. Para ir acá sería en I más 1 y J más... no. I más 1 y J más 1. Para ir acá sería... solamente sería I. Para ir en diagonal sería esto. Para bajar acá sería I más 1 y J nada más. Para ir acá sería I más 1, J menos 1. Para ir hacia atrás solamente sería I y en J menos 1. Para ir hacia esta diagonal sería I menos 1, J menos 1. Para ir hacia arriba solamente sería un I menos 1 y un J. Y por último, acá sería un I menos 1 y un J más 1. Ya está. Solo pongo acá. Al principio solamente era un I, un J más 1, un I más 1 y un J más 1, un I más 1 y un J, un I más 1 y un J menos 1. No, aquí era un más 1. No, está bien. Luego aquí sería un I y un J menos 1. Aquí sería un I menos 1, un J menos 1. Y los últimos dos, I menos 1 y J no más. Y I menos 1 y un J más 1. Y ahora sí, a todos los posibles lugares a los que puedo ir. Creo que ya está, ¿no? Contar vecinos. ¿Funcionará? Tal vez. Lo puedo correr. Lo puedo hacer correr contar vecino y simular si va a contar de verdad todos estos. Una pregunta, ¿dónde cuentas? O sea, ¿dónde aumentas? ¿Cómo? Sí, ¿no? Aquí debería ser uno más. Sí, gracias. Si no has puesto tu nombre todavía, ponlo. Buena observación. Eso significa que
que ya si estás atendiendo y debes saber más o menos. Sí, sí está bien. A ver, probémoslo y si está algo mal, podemos hacer esa prueba de escritorio que les dije para ver qué está sucediendo aquí dentro en este contar vecinos. A ver, rápidamente voy a hacer un public static void main. Lo voy a dejar así y voy a crear mi matriz. ¿Por qué no me está dejando? A ver, A, coma, A, coma. Esto va a ser tardado, es lo que no me gusta. Para mañana se los voy a tener ya matrices hechas. ¿Están de acuerdo en que les ponga un ejercicio de backtracking en su práctica? Se los voy a poner. Se los voy a poner uno de backtracking que valga 10 puntos, por ejemplo, y así no hacen los demás ejercicios, que igual van a ser como para 10 puntos, así que no se preocupen por eso. Así no he puesto el nombre, ¿no ve? Char mapa es igual a esto. Voy a copiar todo esto y lo voy a cambiar nomás de sus caracteres. Aquí hay un B. Acá hay un B. Aquí hay un B. Aquí hay un carácter. Hay B. B. Aquí hay un B. Aquí hay un B. No hay B hasta que encuentre esto. Aquí hay un A. Aquí hay un A. Aquí hay un A. Lo mismo, ¿no? Estos son puros A's. Una consultita. Creo que la Leti copia la matriz en un TXT y ahí utiliza sustituir espacio por comas y cosas así para hacerlo más rápido. Ya. Sí, debía ser eso, ¿no? Que somos... Ya estoy terminando, pero solo voy a poner estas dos columnas. Los de abajo ya no voy a hacer estos. Lo último que voy a poner va a ser estos. Para ver si me cuenta 34 o ver qué me está contando. Con esto ya termino. Voy a hacer mi clase. Pajaritos. P es igual a new pajaritos. P punto contar vecinos. Le paso mi mapa, le paso la posición 0,0, 1, 2, 3, 0,3 y lo imprimo. Compila y ahora arsar 0. Voy a hacer
un break, a ver qué está pasando. Ok, entro acá, tengo mi mapa. No es válido, sí es válido, sí es válido. Verifico que sea un azul. No es un azul. Ah, de acuerdo. Al principio no es un azul. Directamente me va a devolver 0. Eso está bien. A ver, para no equivocarme voy a poner acá en 0,2, que es este A. Solo me va a devolver 1. A ver, ahora dime por qué. Entro acá, entro acá. Entro acá, si es azul. Lo marco. Intento visitar esta posición que no está correcto. Y directamente devuelve 0. Sí, no, o sea, va a ir hacia las otras posiciones, debería ir hacia las otras posiciones. Ahí está. A ver, I es igual a 2 y J es igual a 3. 0, 1, 2. 1, 2, 3. Eso sí debería estar correcto, es un A. Yo lo marco y la respuesta debería ser 1. 0. Sí, no está contando, Directamente me vuelve 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y no me está poniendo esto. Sí, lo está marcando. A ver, algo está mal acá. Directamente. No me está haciendo este 1 más. Directamente se está pasando al 0. Y eso no me está gustando. A ver, voy a hacer una prueba de escritorio. Quiero ver qué es. ¿Qué está pasando? No he entendido con ese breakpoint. Al principio, a ver, yo voy a estar en un mapa que es este. Yo le doy esta posición que es la A. Y le digo que vaya hacia acá. Esta posición no vale. Sería 1 más esta posición, pero sería 0. Sí, creo que debería ser esto, tal vez en -1, porque he notado de que si esto está mal, por ejemplo, no me va a contar un bien. Me va a contar un bien, a pesar de que me está devolviendo solamente un 1. Ah, ¿qué tal? No digo nada, ¿verdad? ¿Cómo? No, tenía que ser esto. Res es igual a res más 1 más contar vecinos. Res es igual a res. Así. Pero también estaba mal de poner ese 0. Debería poner un -1 tal vez. Res más igual, más igual. O sea, se estaba perdiendo todo lo que estaba guardando. Se estaba perdiendo sin hacer este. Solo me va a devolver 1 porque solo va a contar un 1. A ver. A ver. Sí, creo que estaría bien así. A pesar de esto. Tal vez si lo pongo en -1. No estar en 0, porque a ver, en el caso de que
fuese V, ni siquiera entraría. ¿No ves? Directamente saldría. Sí, sí. Pero acá estoy haciendo un 1 más. Si es un V, lo va a contar como un 1. ¿O no? No entra. Si es que un V no entra, porque si es igual a entra, ¿verdad? Ajá. Ujú, Debería estar. solamente si es, sí, solamente si es igual a A. Pero esto, no, al no entrar, esto no va a entrar, por ejemplo, ¿no ve? Porque esto es un V. Me va a devolver esto 0. Esta llamada recursiva al principio me va a devolver 0. Y esto va a ser res es igual a 1 más 0, como si lo hubiera contado. ¿Ubicas? A ver, veamos, no lo voy a compilar y va a salir más de 34. Va a salir en realidad los pasos que está dando. 304. No es una cantidad muy enorme, son 304 llamadas recursivas en total que está dando. O sea, está contando sus pasos. A ver, para verificar podría yo hacer esto. If... a ver. Si es igual a res es igual a 1. ¿No? Ya está. Creo que podría hacer eso. Si esto es mayor que 0, entonces, bueno, no, podría guardarlo en vez de hacer tantas llamadas. If temporal es igual a esta llamada recursiva. Si el temporal es mayor que 0, entonces yo le sumo res más igual temp, ¿no? O tal vez, no sé, me estoy complicando. Aquí podría ser res es igual a 1, res más igual esto, res más igual esto, res más igual esto, res más igual esto. Creo, intuitivamente, tal vez creo que está bien. O sea, al principio doy un paso. ¿Por qué? Porque he encontrado el azul. Sí, a ver, aquí veamos qué onda. 38. Creo que está bien, a menos que haya contado mal, tal vez está bien. A ver, ayúdeme a contar, porfis. A ver, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38. Bien, los cuenta bien. A ver si ponemos uno acá, debe contar 39. A huevos, cuenta bien. Mi programa puede contar, estoy feliz. Y ya está. Creo que ya está resuelto. A verlo. Ya son 11:25, van a disculpar. A ver, lo voy a completar esta matriz y se los voy a pasar el ejercicio. Y mañana vamos a coordinar por el grupo de WhatsApp para empezar en un horario y hacer ejercicios de backtracking y ejercicios que tengan dudas. ¿De acuerdo?